Después de la pandemia, la tasa de suicidios en promedio se disparó, porque la sensación de que el mundo se venía abajo, la sensación de que la sociedad está colapsando, la idea de que en cualquier momento los conflictos también a nivel global se vuelven algo trascendental que afecta todas las cosas, genera en la mente, en el corazón de muchas personas unas inestabilidades, genera en el corazón de muchas personas una cantidad de insuficiencias y de vacíos, sumado además a lo que está en primer plano, cuando miramos nuestra familia, nuestros hogares, cuando buscamos en los bolsillos, cuando miramos, tenemos que tener el momento para cubrir las responsabilidades. Vienen muchas angustias, vienen muchas preocupaciones y vienen grandes insatisfacciones. Y hoy vamos a hablar qué es lo que sucede cuando Cristo gana el corazón de una persona, cuando el Señor Jesús entra en tu vida, y solo entonces, cuando percibimos toda su grandeza, es que estamos completamente satisfechos. Y de eso vamos a hablar hoy, de qué significa estar satisfechos en Cristo, que el Señor por completo todas las cosas las llene en nosotros, que esa es una pregunta muy interesante, que todo cristiano coherente debe hacerse. La pregunta es muy sencilla: ¿yo estoy satisfecho con Dios? Es decir, si yo voy a hacer un control de calidad, ¿sí? Si yo le hago la matriz al Señor, la DOFA es que se llama, y yo miro, a ver, todo lo que hizo el Señor por mí, me libra de las quejas, todo lo que hizo Jesús en la cruz, todo lo que dijo y la manera en que Él me transformó, me permite estar completamente satisfecho a pesar de las decepciones de esta vida. O si los pongo en una balanza, mi fe está tan débil, me siento tan insatisfecho con algunas cosas que irremediablemente termino incluso señalando a Dios. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me advertiste? Y resulta que el Señor se había dicho y se había advertido. Pero mis hermanos, estar satisfechos, estar completamente llenos, ha sido desde siempre el propósito de Dios. Ustedes saben que el cerebro está diseñado, además fue diseñado por Dios, para encontrar en algunos momentos y conforme a muchas cosas, unas recompensas, para que encuentre una calma, un sosiego, un descanso. Y eso lo hizo el Señor, eso lo diseñó Dios. Por ejemplo, usted llega con mucha hambre, con mucha sed. Su mente y su cuerpo se activan preparando el momento, y eso suena en palabras, ¿no? Eso en palabras suena: tengo sed. Y usted llega y ve el refresco así frío, espumeante, delicioso, y usted se lo toma. Inmediatamente su cerebro, su mente le está diciendo: qué bueno es esto, qué satisfactorio es saciar la sed. Lo mismo sucede con el hambre. Miren, esta es una época de hombres insatisfechos, hombres y mujeres que parece que, aunque como nunca en la historia el placer está al alcance de la mano, al alcance de un botón, al alcance de una llamada, todas las cosas, toda la sociedad, todo el mundo, la tecnología, toda la inteligencia de los hombres, todo está perfilado para una cosa, y es brindar satisfacción, brindar placer. Y esta es la época donde, a pesar de lo accesible que es el placer, la satisfacción parece que se aleja cada día más. Entonces, esta es una temporada muy similar a la que vivió el rey Salomón. Miren, si ustedes quieren ver a una persona que lo alcanzó todo y que, a pesar de que lo alcanzó todo, nunca quedó satisfecho, yo
yo le recomiendo, léase Eclesiastés capítulo 1 y capítulo 2. Mire lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo un hombre saciado con todos los placeres, pero insatisfecho. En Eclesiastés capítulo 1, verso 8 dice Salomón: todas las cosas me son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y miren lo tremendo, porque él hace una afirmación general, universal. Él dice: todas las cosas son fatigosas. La fatiga es ese cansancio que cuando invade, que cuando llega a la vida, digamos al cuerpo o al alma, le resta a uno las fuerzas, le resta a uno el futuro, porque el camino puede ser muy largo y el camino puede ser muy hermoso y puede tener un final glorioso. Pero una persona fatigada ya no se preocupa por el camino, sino que por el cansancio, por el dolor, empieza a rendirse, a sentarse por causa de esa fatiga. El rey Salomón tenía todo a su alcance, absolutamente todo. Entre otras cosas, tenía 1000 mujeres. O sea, entre esposas y concubinas, el hombre, si quisiera tener intimidad con una mujer al día, en 2 años no alcanzaría sin repetir todos los días. O sea, si él llamara al conserje del templo y le dijera: mijo, a ver, ¿cómo la quiero hoy? Ojos azules, de 2 metros, morena, con un, ¿sí? A ver, rey, hay 57 así. Dígame más específico. Y ni siquiera eso hizo que la fatiga de la vida, que además dice que es una fatiga inexpresable, llegara a su corazón. Porque él dice: mire, tengo tanto cansancio de la vida que no lo puedo expresar, no lo puedo decir. O sea, no me alcanzo el tiempo para decir que no me gusta mi familia, que no me gusta mi vida, que no me gusta mi manera de atravesar los días. No puedo decirlo. Pastor, es que no encuentro a nadie con quien hablar de esto. No tengo a quien decirle lo insatisfecho, lo vacío que me tengo, porque parece que me hice insaciable. Dice este pasaje el rey Salomón: mire, los ojos no se cansan de ver, no se cansa el oído de oír. Quiero oír música y sigo oyendo música y no me canso de oír música. Y llega un momento en que las mismas 20 canciones que repito 1000 veces tampoco me satisfacen, pues. Entonces necesito una nueva canción. Y lo mismo con lo que vemos en una época de redes sociales, donde uno se pierde, los adolescentes, los jóvenes o la gente que no tiene filtros ni restricciones, se pierde indefinidamente. Y ¿sabe qué es lo curioso? Que ni siquiera eso le satisface. Pero vaya la profesora y quítele el celular a ese muchacho, como sucedió en un video que vi esta semana. El muchacho le quitaron el celular, le quitaron su TikTok y cogió a la profesora a patadas. Yo digo, eso es algo raro, es algo atípico, es algo que nunca sucede. Es algo que está a la orden del día. Pruebe con su hijo, quítele el YouTube. Y usted puede ponerle a ese niño la canción del Patito Juan 78 veces. Y usted se lo quita y él quiere oírla la vez número 79. Mi mamá no me quiere, mi mamá es lo peor. Yo pregunto, ¿seremos nosotros diferentes? Porque los seres humanos somos insaciables. No nos cansamos de pedir, de anhelar, de derrochar. Y Dios lo describió muy bien. En la palabra de Dios, Él desnuda el corazón de los hombres, como lo hizo con su pueblo. Dice la escritura en Ageo, capítulo 1, versos 4 al 7. Hablándole el Señor, presten mucha atención porque esto se lo dice Dios a su pueblo. Dice: es para ustedes tiempo, sí, para ustedes, de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos:
mediten bien. Miren esa invitación que nos hace Dios, o que se la hizo en su momento a Israel. Le dice, mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten en sus caminos. La frustración es una sensación supremamente desagradable. Estar frustrado en la vida tiene que ver con no haber alcanzado las metas, con hacer muchas cosas, tener mucho trabajo y tener pocos resultados. Estudié 6, 7 años en la universidad, estudié 6, 7 años en el colegio y salgo y me toca trabajar haciendo domicilios. El papá, la mamá, 6 millones mensuales, semestrales, 20 años dedicados día y noche, y ver que su hijo le salió, no sé, adicto a las drogas, adicto a la rumba, sin visión, sin ningún propósito. Dígame si eso no trae frustración. Trae una sensación de vacío muy desagradable. Yo le dedico tiempo a él, yo lo busco, yo lo llamo, le digo: mi amor, oremos juntos. Y a pesar de mi esfuerzo, de mi mucho trabajo, el resultado es muy poco, porque mire lo que dice aquí: siembra mucho. ¿Qué está diciendo? Que siembra, pues, siembra. Pero ¿será que aunque siembra mucho, recoge lo que está esperando cosechar? No lo hace. También dice que ni la comida sacia, ni el comer trae satisfacción. Es como que ni siquiera lo que tengo me basta. Esa sensación es muy desagradable y es muy frustrante. Pero vamos a extraer algo de lo que leímos en este pasaje, que es lo único que Dios les manda a hacer. Cuando usted da la palabra de Dios, usted tiene que encontrar cuál es la parte que hace Dios. Por ejemplo, donde dicen: para el que cree en Jesús, tiene salvación él y toda su casa. Entonces yo miro, ¿qué tengo que hacer yo para que mi casa sea salva? Creer en Jesús. Entonces, en ese versículo, ¿qué hace Dios? Salva mi casa. ¿Qué hago yo? Creo en Jesús. Ahora, miremos entonces esta. Lo único que dice es: mediten bien. Mediten en sus caminos. Mire, la meditación desafortunadamente está desacreditada entre los creyentes, entre los cristianos, porque las culturas orientales desarrollaron más su espiritualidad basados en la meditación. Entonces, los budistas, los sintoístas, el taoísmo, todas las culturas orientales se basan en la introspección, se basan en el mirar adentro, en el yo. Por eso el Buda no es realmente un Dios. O sea, él no dijo yo soy Dios, él dijo no, yo no soy Dios. Por eso Jesús es tan glorioso, porque Jesús dijo: sí, yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas. Siddhartha Gautama, Buda, dijo: no, yo no soy la luz, yo no soy Dios. Usted medite a ver si de pronto adentro encuentra algo. Entonces, dentro del cristianismo no está tan acreditada la meditación, porque valoramos la oración, y la oración es muy importante, muy gloriosa y muy poderosa. Pero la meditación debería ser parte de nuestra ética cristiana de vida. El Señor lo dice: mediten en sus caminos. Es decir, por un día, siéntate, cierra todas las puertas, las ventanas y medita cuáles han sido tus caminos, qué decisiones has tomado y a dónde has llegado con eso. Porque Dios llama a su pueblo a reflexionar. Y la reflexión no tiene que ver con escudriñar todo para llenarme de culpa
y entonces darme cuenta de todos mis errores y todos mis vacíos. Porque no es un misterio, es descubrir el agua tibia, descubrir que los seres humanos pues tenemos vacíos y faltantes. Eso es el agua tibia, ¿sí? Pero lo que hace Dios y lo que constituye la sabiduría de Dios en nosotros es aprender a meditar, a reflexionar. Mire, eso se llama evaluación diagnóstica continua, lo dicen algunos. Desde siempre el Señor lo ha hecho. Mediten en sus caminos, revisen sus corazones. ¿Saben por qué? Porque cuando el hombre está insatisfecho, es una evidencia de que Dios ha estado insatisfecho. Y esa expresión Dios insatisfecho tiene que ver con la persona de Dios, con la personalidad de Dios, porque equivocadamente muchas personas piensan que Dios es una luz por allá lejos, que tiene una voz por allá de ultratumba, y piensan que es una fuerza impersonal, abstracta, que no responde, que no se preocupa, que no es un Dios moral. Pero nuestro Padre, nuestro Dios, sí que es una persona, sí que es un Dios moral. Y la Escritura deja testimonio claro de que Dios está supremamente insatisfecho con la injusticia. La Escritura menciona que Dios aborrece la injusticia, que cuando hay un juez torcido, cuando hay un gobernante que también es corrupto, cuando hay un hombre que le pide al gobierno que sea íntegro, pero no lo es con su esposa, no lo es con sus hijos, eso también es aborrecible ante el Señor, por una sencilla razón, es que Él es santo. Y la santidad no tiene ninguna correlación con el pecado, porque Dios también está insatisfecho con el pecado. Por eso cada vez que usted ve que en la palabra de Dios hubo algún pecado, el Señor tomó inmediatamente una determinación. ¿Cuál es la determinación de Dios? Venir a arreglar, a ayudar, a solucionar, a limpiar. Y cuando el que está sucio no se quiere dejar limpiar, ahí es que viene una disciplina, si es hijo, o un juicio, si no está bajo la misericordia del Señor. Porque la insatisfacción de Dios es santa también. Es santa la insatisfacción de nuestro Padre, de alguien que es Dios, y demanda y reclama y pide que nosotros le conozcamos a Él, que creamos en Él. Pero ¿sabe qué es lo que más quebranta el corazón de Dios? Que sea su pueblo el que lo desprecie. Mire que el Señor señala el pecado, señala la maldad, pero al haber escogido a Israel, al hacerlo parte de sí, parte de su herencia, el Señor hace un reclamo muy radical en el libro de Malaquías, que por cierto es el último libro del Antiguo Testamento. Usted coja la Biblia un día cualquiera y pártala en Antiguo y Nuevo Testamento. El último del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Y la última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Dice, vendré y si no se arrepienten, los heriré a todos con maldición. Antiguo Testamento. Ahora, si usted viene al Nuevo Testamento, si usted termina en Apocalipsis, que son buenas noticias, usted ve cómo termina el Nuevo Testamento. Dice, la gracia de Dios sea con todos vosotros. Amén. Termina con una bendición, porque Dios ya tomó una decisión. Él no se va a poner a pelear con nadie. Él entrega su salvación, entrega a su Hijo, pero quiere el Señor que su pueblo, como siempre lo ha anhelado, vivamos para Él. Miren lo que dijo en Malaquías, capítulo 1, versos 6 al 10. Y repito, esto se lo dijo no a los extraños, no a los pueblos lejanos, a su pueblo. Dice así, léalo porque es interesante esa escritura, esa palabra cuando habla Dios con su pueblo a través de un profeta y luego el profeta también y luego el pueblo, dice así. El Hijo honra al Padre y el siervo honra a su Señor. Si pues soy yo Padre,
¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Esta porción de la escritura habla de deshonra. Deshonra. Mire, una cosa es desobedecer y otra cosa es deshonrar. ¿Qué es desobedecer? Mamita, usted no va a esa fiesta. Y la mamita pues fue para la fiesta, ¿cierto? Y llega temprano, llega en la madrugada, a las 4, temprano, ¿no? A las 4 de la madrugada llega. Y entonces se para el papá así, decepcionado por la desobediencia. Y bueno, ¿qué es lo mínimo pues que uno espera en la decencia? Papá, la verdad es que, es que era una fiesta, era una oportunidad única. Eso hasta entre comillas podría decirse, bueno, ahí no hay deshonra. Hay desobediencia, sí. Pero la deshonra es, ¿sabe qué? Usted sí cansa, papá, déjeme en paz. Yo soy una persona independiente, ¿sabe qué? Me voy de la casa, usted es un desgraciado viejo y ya, ahí quedó el ejemplo, ¿sí? Ahí, calmémonos. Pero la deshonra es el irrespeto. Además, los sacerdotes de Israel tenían un sentido de no paternidad. Porque dijeron, bueno, ustedes me dicen pues que yo soy papá. ¿Dónde está el temor que le tiene un hijo a su papá? Hay un menosprecio sacerdotal, hay inmundicia, pero también hay lo que más quebranta el corazón de un papá, y es el desprecio. A ver, vamos a ponernos de acuerdo en qué hace parte del viaje. O sea, si usted compra un carro, usted sabe que en algún momento le va a tener que echar gasolina, ¿sí o no? Si usted tiene hijos, usted sabe que en algún momento hay una etapa de la vida entre padres e hijos, que es cuando los hijos odian a los papás. Así como usted cuando le tenía rabia a sus papás, ¿se acuerda? ¿Sí se acuerda? Ay, ya, yo no, y le sale la aureola y todo, ¿sí? Pero hace parte del camino. Ojalá sea en la adolescencia, ojalá no sea a los 30 años porque es más difícil de sanar, porque ya hay conciencia. Pero la etapa en la que uno le tiene como ese resquemor, esa cosa al papá, lo tremendo es que a veces nosotros trasladamos eso a nuestra vida espiritual con Dios y permitimos algo que nunca debe estar en nuestro caminar con el Señor. Y es la deshonra, es el menosprecio. Continúa diciendo, ahí en Malaquías 1 donde veníamos, dice, cuando ustedes sacerdotes ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntelo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará él de ti? ¿Le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, oren por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Miren esta pregunta, es muy trascendental esta pregunta que le hizo Dios al pueblo de Israel. Les dice, pero ¿cómo pueden agradarle si hacen estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué tenemos en esta parte del relato? Sacrificios mediocres y ofrendas desagradables. Yo pregunto, ¿ofrecían sacrificios? Sí. Pero cuando llevaban la oveja al sacrificio, ¿qué oveja era? Venga, tengo 72 ovejas. ¿Cuál le llevo hoy a Dios al templo? Venga, usted que es la que le falta un ojo, venga para acá. Y la ovejita así que no sabe ni para dónde caminar. Venga, y esa es la que sacrificaban los sacerdotes. Y eran ofrendas que desagradaron al Señor. Y continúa diciendo, ¿quién también hay de ustedes que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Ya no tengo, dice el Señor. Le dijo en ese momento a los sacerdotes de Israel, ya no tengo complacencia en ustedes,
dice Jehová de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrendas. Es muy radical, es muy tremendo, porque ¿qué está diciendo el Señor? Mire, yo los sostuve a ustedes. El que cerró las puertas, le recompensé por servirme. El que encendía la lámpara, yo lo sostuve. Nunca faltó en la integridad de Dios alguien que le sirviera y que Dios no le pagara. Y de una cosa sí les puedo dar testimonio, Dios paga bien. Cuando usted dispone su corazón a servirle al Señor, el mejor pago es el gozo. El mejor pago es disfrutar la vida, ser bendición. Ese es el mejor pago, la mejor recompensa de buscar al Señor es encontrarlo. Pero a pesar de que ofrecían, a pesar de que ofrendaban, a Dios no se le puede hackear el sistema. No hay manera de persuadir o de engañar a Dios con falacias. A pesar de que había ofrendas, eran desagradables. Dios los sostuvo, pero Dios no estaba complacido. Entonces, la sensación en el ser humano de paternidad es tan fuerte que muchas personas toman decisiones muy radicales de vida por demostrarle algo a su papá. Peleó con su papá hace años, voy a hacer esto para mostrarle a mi papá. Bueno, y no hablemos aquí de todo lo que Freud descubrió en ese sentido, o mencionó al menos, pero lo que voy a mencionar es muy relevante, porque nosotros no somos Israel. Nosotros hoy somos el pueblo de Dios, pero en Cristo, y nosotros como cristianos también somos llamados a agradar al Señor, y lo pudimos hacer por causa de la fe en Jesús. Porque los cristianos, cuando además de ser cristianos son íntegros, traen gran satisfacción. Mire, a los ateos hay dos cosas que les molestan de los cristianos. A los ateos solamente dos cosas le molestan de los cristianos. Una es que iban de acuerdo a lo que Dios dice. Y la otra es que no vivan de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Sí? Ambas cosas irritan a los enemigos del Señor, a los enemigos de la fe. Pero cuando hay un cristiano, cuando hay una mujer, un hombre de Dios, que además de la alaraca y de todo lo que se supone que uno debe ser, cuando hacemos las cosas con integridad, mire, eso le agrada primero a Dios, porque es una respuesta. Dios me limpió, quitó todos mis pecados y el Señor me permite iniciar de nuevo. Y ahora yo me guardo en integridad, vivo para los demás, vivo para Dios, vivo para mi familia. Y no solo le agrada a Dios, sino le agrada también a nuestra familia. Nada más hermoso que un hombre que ama al Señor, que vive para Dios, que sirve para Dios, y que como un león defiende a los suyos, los guarda, los sustenta, los protege. Qué bueno es un cristiano, sea hombre, sea mujer, sea joven o no lo sea, que en integridad honra a Dios. Eso es algo que todo el mundo quiere tener en casa. Mire, si usted no deja venir sus hijos a la iglesia, déjeme decirle que usted todavía tiene necedad en su corazón. Si usted le prohíbe a su esposo, a su esposa no venir a la iglesia, no buscar a Dios, ¿sabe quién es la persona más beneficiada de que sus hijos busquen al Señor? Usted misma. La persona más beneficiada de que su pareja se meta con el Señor va a ser usted. Por eso, nosotros en integridad vivimos para el Señor y esperamos que Dios permita que incluso si ha de ser así, también nuestras vidas puedan ser de ejemplo. A la iglesia también le bendice mucho. Porque hay muchas personas que son salvas, pero tienen tan mal testimonio que todo el mundo no solamente piensa que esa persona no se va a salvar, aunque Dios ya la limpió con sangre, pero también dice la Biblia que los incrédulos deshonran a Dios por causa de los creyentes que no somos íntegros. Cuando una persona, sea líder, sea pastor, sea cualquiera, dice que cristiano, miente, roba, etcétera, todo lo que es la ley moral, cuando defrauda la moralidad de Dios, desafortunadamente lo más grave no es que esa persona pierde su salvación, porque la escritura es muy íntegra y muy precisa en decir, esa persona tiene sangre justa encima, que es la sangre de Jesús, y con eso vamos a terminar. Esa persona se arrepiente y se salva, pues.
porque es hija de Dios. Pero la persona que vio eso ni va a buscar a Dios, ni va a ir a la iglesia, ni va a querer seguir su ejemplo, porque un cristiano que no es íntegro, que deshonró a Dios, hace que los incrédulos se aparten de la fe. Dígame si no, muchos de nosotros nos resistíamos a ir a la iglesia, a venir a la casa del Señor, porque decíamos, no, pues yo conozco a mi tía, yo conozco a mi primo, a mi papá, y vea con las que salía. Vamos a leer una serie de versículos que están en Proverbios, que nos ayudan a ver cómo en Cristo nosotros podemos caminar también en la integridad que Dios planeó para nosotros. Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. No es lo mismo no hacer lo malo que aborrecer lo malo. Mire, hay dos clases de personas. El que está en la casa del Padre y quiere estar con los cerdos. Y el que está con los cerdos y quiere estar en la casa del Padre. Ustedes saben que estoy hablando del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo. Pero lo interesante es que realmente la fe, que es símil con el temor de Jehová, no el temor a Dios, el temor de Dios. Es la inteligencia, dice también Proverbios, aborrecer el mal. Mire, no es lo mismo dejar de fumar porque, ay no, lo hago y daño mi cuerpo, pero tengo unas ganas de uno que otro ploncito por ahí, ojalá un piel roja, ¿sí? Estoy hablando de Antiguo Testamento, ¿no? Piel roja. Pero no es lo mismo a decirle, Señor, enséñame a aborrecer eso que me está haciendo daño. Se pierde, se condena, no, pero pues tampoco le bendice, tampoco le ayuda. Una persona que es salva y aprende la integridad deja de vivir por lo que lo salva o lo condena, porque ya sabe la respuesta, salvación. Ahora vive por lo que le conviene, por lo que suma, por lo que no le perjudica. Por eso lo más inteligente que usted puede hacer es pedirle, Señor, yo amaba este pecado, lo amaba, pues, tengo que admitirlo, lo amaba este pecado. Pero Señor, no solamente apártame de ese pecado, sino que ayúdame a tener tu corazón y aborrecer el mal. Aborrecerlo, ya no lo quiero. Y yo digo el testimonio del cigarrillo, cuento la historia del cigarrillo, porque he escuchado varias veces personas que antes de Cristo fumaban, pero después de Cristo seguían fumando, hasta que un día comprendieron que no querían deshonrar más el cuerpo que Dios les regaló, y entonces dijeron, Señor, ayúdame. Y cuando iban a fumar, les sabía como nos sabe a nosotros, a mí. Yo, gracias a Dios, una vez por allá a mis 14 años, había unos amigos fumando, y le dije, venga para acá, ¿qué es esa vaina? Y lo cogí y fumé, esa vaina inmunda, ¿sí? Me quedó la boca sabiendo así asqueroso. Entonces, gracias a Dios, desde ese momento, ya ni curiosidad tenía. Y eso es lo que significa, lo que enseña la palabra de Dios, que Dios puede hacer. Usted tiene tal vez una debilidad, un pecado que lo asedia, que lo persigue, que en su mente ronda y ronda. Uy, quiero ahorcar a ese desgraciado, lo odio, lo aborrezco, y una serie de pensamientos, de pecados, falta de perdón, etcétera. Pero usted le dice, Señor, yo quiero aborrecer el mal. No quiero deshonrar a mi padre, ni a mi madre, ni menospreciar a nadie, porque ese es el mal. Enséñame a ser como tú. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Proverbios 19. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. El que encubre sus pecados, dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Yo le pregunto, ¿usted quiere prosperar en sus asuntos? ¿Quién aquí quiere prosperar en todos sus asuntos? Vean, el método de Dios es muy sencillo. El que encubre sus pecados no prosperará, punto, ya.
Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Usted quiere alcanzar misericordia de parte de Dios? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Encubrir el pecado? ¿O qué? Confesarlo. Dígale al que está a su lado, confiese, confiese. Sí. Y ahí sí pone cara de pastor, ¿no? Proverbios 3, versos 31 al 33. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Usted que se la pasa diciendo que es creyente, pero que a usted le gusta más cómo viven los incrédulos, le regalo esta palabra. Y lo hago con todo el amor. Miren, no le tenga envidia a esa gente que va para el infierno, por Dios. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. El 80-90% de estos versículos lo resumo con una frase que me enseñó mi mamá. Mi mamá decía: Andrés, si no quieres que nadie lo sepa, no lo hagas. Eso es lo que están diciendo todos estos proverbios. Mire, si usted quiere vivir en rectitud, en integridad y honrar al Señor, viva de esa manera íntegra delante del Señor. Y terminamos con esto, y es con lo que tiene que estar escrito en nuestro corazón. Usted lo ve aquí en la pantalla, pero tiene que estar escrito en las tablas del corazón, como cuando Dios escribió en el corazón en la tabla de piedra, como cuando Jesús escribió en la arena. Que esto sea lo que el Espíritu Santo le permita a usted vivir, y es poder decir: mire, yo estoy satisfecho en Cristo. Es la mejor manera de vivir. Ese es un gozo que nadie se lo puede quitar. Es un gozo que ninguna satisfacción va a poder robarle eternamente. Yo lo comparaba con esto. Mire, la vida de las personas que son de fe es como cuando usted va a piscina y hay una pelota de estas, unos balones de esos que flotan. Entonces, una persona de fe, las emociones a veces nos juegan malas pasadas. Entonces, uno coge la pelota y la va a hundir en la piscina, ¿y qué pasa? Uno le hace fuerza y le hace fuerza porque las emociones jalan hacia abajo, las emociones quieren a uno destruirlo. Pero cuando usted suelta, ¿qué pasa? ¿Cuál es el estado natural de la pelota? Flotar. Una persona de fe, aunque las emociones quieran bajarlo, cuando vuelve a su estado de fe, ¡pah!, vuelve. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi ayudador. No temeré mal alguno. Si Jehová es conmigo, ¿quién contra mí? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Dios proveerá. Ese es el estado natural de una persona de fe, satisfecho por Cristo. Una persona que no vive por la fe es como el ladrillo. Usted coge el ladrillo y lo tira a la piscina, ¿y cuál es su estado natural? Como nadamos algunos, estilo ladrillo, al fondo y chupando agua. Ahí está el ladrillo. Ahora usted coge el ladrillo y lo levanta y usted lo sostiene, y él está por un momento lejos del fondo, pero usted lo suelta y vuelve a su estado natural. Así es una persona que no vive por la fe. Las emociones a veces lo levantan, pero si no hay alguien que le motive, no hay alguien que le anime, pero es que yo soy el polvo de la tierra, yo soy poca cosa. Dice la palabra de Dios, ¿por qué nosotros podemos estar satisfechos en Cristo? Ya vimos a Dios lleno de insatisfacción, incluso airado. Pero en Hebreos 9:22 dice así: casi todo es purificado según la ley. ¿Cómo? ¿Cómo se purificaban las cosas bajo el antiguo pacto? Cuando Moisés hizo todos los utensilios del templo, tenían que rociarlos con sangre para que quedaran puros. Porque según la ley es con sangre. Dice,
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O sea, no hay perdón si no hay sangre, punto. Cuando Adán y Eva pecan, dice la Biblia que ellos se escondieron y se pusieron higuera, hojas de higuera, y el Señor preguntó: ¿dónde están? Oh Señor, tuvimos miedo porque nos dimos cuenta de que estábamos desnudos. O sea, cuando uno se da cuenta del pecado, se quiere cubrir con religión. Las hojas de higuera son la religión. Lo que yo hago dizque para cubrirme de Dios. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Sacrificio. Dice la Biblia que el Señor trajo y le dio a Adán y a Eva vestiduras de pieles de animales. O sea, alguien tenía que morir porque, repito, el principio ¿cuál es? Sin sangre no hay perdón. Como lo diría Optimus Prime, sin sacrificio no hay victoria. Entonces, muere ese animal y cuando quedan los despojos y la sangre sobre la tierra, viene la vestidura sobre Adán y Eva. Ese es un tipo del sacrificio de Jesús. Dice además Isaías 53, versos 10 al 11: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Diga conmigo, por favor: yo estoy satisfecho con el sacrificio de Jesús. Es decir, que esa sangre que satisfizo al Padre puede satisfacerme a mí y darme cuenta, y Jesús fue a la cruz, y permitir que la satisfacción de ese sacrificio nos invada por completo. Mateo 17:5: mientras él aún hablaba, una nube del cielo los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo. ¿Qué encontró el Padre en el Hijo? ¿Qué encontró el Dios de los cielos con su Hijo, con el Hijo de Dios Jesucristo? Complacencia. Yo me complazco en Él, decía el Padre. Pero ¿qué le dijo a los apóstoles? A Él, óigalo. Ahora diga conmigo, por favor: yo estoy satisfecho con las palabras de Jesús. El Padre lo sabía bien, por eso le dijo a los apóstoles y por extensión a toda la humanidad: Él es mi Hijo amado, ¿a quién hay que escuchar? Entre usted menos escucha a Jesús, más insatisfacción va a tener. Entre usted más oiga realmente a Jesús, más satisfacción en Dios va a encontrar. Amén. Salmo 17:15: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Eso le dijo un salmista: estaré satisfecho cuando yo me despierte. Oh, soy como Dios, tengo el corazón de Dios, su justicia está sobre mí. Por eso diga conmigo, por favor: yo estoy satisfecho con la justicia de Jesús. Lamentaciones 3, 24 y 26: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esta es la conclusión, mis hermanos. Estoy completamente satisfecho en Jesús. Amén. ¿Hay alguien aquí que dice: mi porción es Jehová, Él es mi herencia, Él es mi parte? Mira, el dinero no lo va a saciar. El amor de otras personas no le va a saciar. Qué bueno tener el dinero, qué bueno tener otras personas. Solo Jesús puede saciar su corazón. Usted vino a la casa del Señor a escuchar la palabra de Dios. Oiga lo que el Espíritu Santo le dice:
solo vas a estar satisfecho en el amor y en la sangre y en la justicia de Jesús. Amén.